Ya podemos partir, Daniel, estamos en la hora Ok. ya. Bueno, buenas tardes, noches ya. Soy Daniel Esparza, el director de Educación Ejecutiva e Ingeniería Industrial. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta nuestra webinar número 11 que el Departamento de Ingeniería Industrial está impartiendo para toda su comunidad. En esta ocasión nos corresponde el tema cuarentena, distanciamiento, riesgos de contagio, los robots entran en acción, específicamente el caso Falabella, la cual va a estar a cargo de Francisco González Santander, quien es ingeniero civil industrial y magíster en gestión de operaciones de este departamento de la Universidad de Chile, y tiene más de 18 años de experiencia en áreas operativas de empresas logísticas y de retail. Francisco ha estado los últimos 10 años en Falabella, Falabella Retail específicamente, donde actualmente se desempeña como gerente de operaciones y omnicanalidad corporativo. Francisco, además, hace clase en el programa MBA, que el Departamento de Ingeniería Industrial imparte todos los años en sus diferentes versiones. Es un profesional joven y creo que con una temática bastante atractiva, ligada un poco a la contingencia que nos atañe en estos tiempos. Así que, sin esperar más, dejo con usted a Francisco. Gracias, Daniel. Gracias por lo de joven, por lo demás. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy entretenido el tema y qué bueno poder colaborar en poner un poquito de información en esto que está pasándonos a todos y que es nuevo para todos, que tiene que ver con la pandemia y cómo algunas cosas de los negocios pueden ayudar a entender y quizás prepararnos mejor a un futuro. Bueno, la intención de este webinar, un poco a grandes rasgos, vamos a tratar de hablar un poquito cómo ha evolucionado la automatización y la robótica en el mundo. Vamos a hacer un poquito más de foco, obviamente, en Chile. Y desde el punto de vista operacional, cómo las empresas le influyen esta tecnología y cómo ayudan estas tecnologías a las empresas. Hablaré un poquito de las implicancias que tiene. También vamos a hacer un poquito de foco en cereza. Yo no soy experto en cereza, pero un tema que en Chile está muy bullante. Y obviamente me voy a detener un poquito más en el caso Falabella como empresa de servicio. Para finalizar un poco con un poco de reflexión. O sea, la idea es que más allá de preguntas, quizás podamos reflexionar entre todos sobre este tema. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo quería poner es el tema de la caricatura que existe en torno al tema de los robots, que está obviamente muy influenciada por la industria del cine, que nos ha puesto en la mente una caricatura como malvada, perversa, extraterrestre de lo que hacen los robots. Y siempre con la caricatura con algo de humanización, o sea, como que los robots sí o sí son algo que tiene pinta de humano. De hecho, bueno, Asimov a mediados del siglo pasado ya hablaba fuerte del tema del robot, hicieron una película al respecto. O sea, el tema del robot es algo que desde que se empezó la industrialización ha sido bastante fuerte en el mundo y es algo que es un tema súper atingente a cualquier sociedad. Pero si nosotros nos vamos como a la base, así como para hacerlo académico a la definición de robot, efectivamente, la primera acepción que tiene el robot tiene que ver con estos objetos o estas cosas que son de semejanza humana y que además se comportan como humanos. Esa es como la primera que aparece. Pero si nos fijamos un poquito más, también las siguientes definiciones tienen que ver precisamente con lo que un poco más son y lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con ciertos aparatos que hacen automáticamente tareas que son o complicadas o repetitivas y que tienen una secuencia que es, comilla, para el humano un poco fome. Incluso también la última definición tiene que ver con mecanismos que están guiados por controles automáticos. ¿Sí? Y en ese sentido, si nosotros pudiésemos graficar un poco lo que son, claro, efectivamente es eso. No tienen pinta de humano, no tienen cara de humano, no hablan como un humano, no caminan, pero sí hacen todos los otros pasos que comentábamos, como por ejemplo
en el tema de la industria automotriz, donde, bueno, está total y absolutamente automatizada hoy por hoy. Pero nos podemos remontar al siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, que quizá alguien puede decir, oye, pero la imprenta no es un robot. No, efectivamente no es un robot con la concepción que tenemos hoy día, pero si se fijan en la definición de hacer una tarea repetitiva, que en ese entonces hacían los copistas, que era copiar literalmente un texto, porque muchos de estos monjes copistas ni siquiera sabían escribir y leer, precisamente lo que hacía es copiar algo de manera repetitiva y sin aburrirse. Y el desarrollo que trajo consigo eso es brutal, donde mejora la educación, por supuesto. Y si nos vamos a un caso más chileno, la robótica o las máquinas que apoyan la automatización, por ejemplo en la minería, son bastante conocidas. La minería para todos es un tema súper importante, donde está lleno de maquinaria que hace labores que los humanos no podemos hacer por un tema de fuerza, o que es muy riesgosa hacer, como por ejemplo el tema de la astronadura, etc. Entonces, también hay mucho ahí. Y la otra robótica que en Chile existe mucho tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la industria de la fruta. De hecho, voy a hablar del tema de la cereza, que se ha automatizado mucho ese proceso, donde Chile es un gran exportador de fruta y por lo tanto ha hecho grandes esfuerzos para poder competir con otros países que también tienen grandes capacidades para exportar fruta. Estamos lejos de todo el mundo, por lo tanto, que el costo unitario de producción de un kilo de lo que fuera, de manzana, de lo que fuera, sea barato dentro de Chile, es tremendamente relevante para poder competir en los mercados internacionales, para poder llegar a Estados Unidos, a Europa, China, etc. ¿Sí? Y también podemos mencionar como grados de automatización todos los servicios también que tienen cierta cercanía con un proceso que ayuda a los clientes, que son los que viven el servicio, a poder autogestionarse o a poder aportar en el flujo del proceso sin la intervención de muchos humanos que pueden hacerlo. En el caso del supermercado, por ejemplo, el concepto de la caja es lo que normalmente todos tenemos, y las cajas de autoservicio hay una persona que está controlando 10 cajas y que es capaz de ayudar, pero nosotros como clientes nos autotendemos a poder hacer ese proceso de una manera más simple para el supermercado y para nosotros mismos como clientes, ¿sí? Y hay otros robots o hay otras semejanzas a la automatización que son cosas que no vemos, que son, comillas, intangibles. Y hay mucho de eso en la industria, por ejemplo, del call center, donde la inteligencia artificial hoy por hoy ha ayudado mucho a que las compañías sean capaces de simplificar el proceso de atención de clientes con estos robots que lo que hacen, o esta inteligencia artificial que lo que hace es contestar o hacer un primer contacto con los clientes para poder resolver preguntas simples, para después pasar a un humano cuando efectivamente es algo más complejo. Hay muchos de algoritmos en la planificación operacional hoy por hoy que, si lo ven como desde el punto de vista historia, hace años atrás eran personas que hacían estas programaciones. Después pasaron a tener software que apoyaban mucho esa programación. Y hoy día hay sistemas que lo hacen de manera totalmente autónoma, con ciertas reglas. Y también, por ejemplo, destacar otras industrias que pueden ser desconocidas para quienes nos escuchan, como por ejemplo el ejemplo de Focus, una administradora general de fondos, que tiene estos algoritmos que permiten hacer la selección de instrumentos de inversión para los clientes. Donde una administradora general de fondos normalmente usa un aparataje grande de gente, y eso le permite a ellos poder obtener costos marginales más baratos para poder llegar con mejor acceso a los clientes, ¿sí? Y si pensáramos en el futuro, bueno, la verdad que para el futuro la conversación sería infinita, incluso casi filosófica. O sea, los avances han sido tan rápidos en los últimos años que es difícil pensarlo, pero si lo pensáramos, lo primero que se nos viene a la mente, por ejemplo, son los autos que tienen conducción automática, que probó Tesla, que Uber hizo unas pruebas por ahí que tuvieron un problema, un accidente, etc. Donde también ahí están los camiones, que es discutible, pero por ejemplo para mí es más razonable un camión que sea manejado automáticamente, más allá que manejar un camión de carga es complejo,
pero tiene una ruta definida, va de punto A a punto B. Un taxi, por ejemplo, tiene que saber que tiene que parar, tiene que saber la ruta, tiene que indicar la ruta, etc. O sea, transita donde hay más flujo peatonal. Pero también hay cosas más locas. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás apareció una noticia grandilocuente en Europa porque Boston Dynamics, que es una compañía especializada en robótica, se lanzó un perro que arrea a la oveja en algunos campos en Europa. Y eso genera, de un punto de vista, un pánico colectivo, como, o sea, también nos van a quitar a los perros. O sea, y insisto, tiene que ver con la caricatura, porque mucho vemos de los japoneses, por ejemplo, que también sacan mucho estos perros que son compañías, etc. O sea, por eso la caricatura es bien complicado el tema de la robótica, porque cuando uno habla de robótica o de automatización, de inmediato se tiende a caer en la caricatura. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista empresarial u operacional, la pregunta es, bueno, ¿por qué se invierte en robótica o en automatización? Y la verdad que la primera respuesta que saltaría a cualquier persona, creo yo, tiene que ver con costo, tiene que ver con reducir costo. Y la verdad que, bueno, eso no deja de ser cierto. Las empresas, y especialmente los equipos de operaciones de las empresas, se preocupan mucho del tema de los costos, pero tiene más que ver con un tema de productividad, donde la productividad no solamente con un tema de costo, sino que también tiene que ver con escala, tiene que ver con poder producir más con una infraestructura similar, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, con el tema, con los ejemplos que voy a dar de la cereza y el caso de Falabella. Pero también tiene que ver con calidad, tiene que ver con cómo poder entregar una mejor calidad o al menos una calidad estandarizada, porque cuando hay humanos de por medio, los humanos no somos capaces de entregar una calidad estandarizada, por algo somos individuos, así que es muy difícil que podamos tener dos personas hacer la misma entrega de calidad. Y por qué no también mencionar temas como, por ejemplo, la simpleza de la gestión, donde gestionar una compañía que tiene que tener a 5.000 empleados con distintos turnos, con distintas frecuencias de los turnos, con distinta intensidad que tienen que tener los turnos, es distinto, y es lo que voy a mencionar por ejemplo el caso de Falabella, es distinto a tener máquinas que pueden trabajar 7x24, no tienen familia, no duermen, una vez a la semana, bueno, dependiendo de la máquina o del robot, necesita una mantención, un poco de aceite por hacer autobullying en la caricatura esta del robot, pero no es mucho más. Entonces, la gestión también se simplifica. Desde luego también hay algo de complejidad, o sea, tener una máquina de un alto nivel de tecnología en una compañía significa tener equipos de técnicos de mantención, repuesto, etc. Pero insisto, ahí hay un trade-off que tiene que ver con una simpleza en la gestión con respecto a el uso de humanos para la misma labor. Y hay otros temas que también, dependiendo de la industria, son más o menos fuertes, como por ejemplo el tema de la seguridad o resguardo humano, lo que comentaba hace un rato atrás de la minería, donde hay un alto riesgo de que algunas actividades hechas por humanos impliquen peligros para las personas con enfermedades, por ejemplo, el caso de la minería, estar metido dentro de una mina con el tema del oxígeno, el polvo circulante, etc. Significan, desde luego, riesgo que una máquina no corre, y por lo tanto hace mucho más certero, mucho más simple para la operación el tener una máquina que puede ser muy cara, pero que te evita ese riesgo. Y no solo el riesgo, si lo miramos además de un punto de vista económico, también está el tema de que ante algún accidente hay que parar la faena, etc. Y también hay otros temas de restricción de carga, como por ejemplo el tema de, bueno, hay legislaciones en el mundo donde las personas no pueden levantar más de 25, 30 kilos, hay convenciones internacionales, entonces también cuando implica que hay que hacer carga pesada, que hayan humanos haciéndolo, significa que se restringen las capacidades o los volúmenes que se pueden transar. Ahora, si vemos los contras de la automatización o de la robotización, desde luego lo primero que aparece más vinculado al tema del servicio tiene que ver con, bueno, evidentemente no tenemos un trato humano.
no tenemos una cara visible, no tenemos una personalización del servicio o de quien me está atendiendo, con cero empatía. Y también hay un tema que en el aprendizaje va cambiando bastante, que tiene que ver con los errores. O sea, los errores de una máquina cuestan carísimo. Que una máquina pare cuesta carísimo. O sea, pregúntale a cualquier persona que trabaja en minería, el que una de las faenas se corte la correa transportadora, que una chancadora tenga algún problema, o que la serie de chancadoras que se tienen todas fallen o pase algo así, es tremendo. Entonces, ¿qué es distinto cuando tienes personas donde si te falla falló una de, no sé, 1000 empleados, no es tan terrible. Te fallen el 10%, bueno, puedes seguir operando. Pero en el caso de la maquinaria, la automatización, si pasa eso, es un descalabro. O también puede pasar que se hace un setting de las máquinas o de estos robots o de estos sistemas automatizados de incorrecta, con lo cual se generan partidas con baja calidad o con problemas en los entregables. Entonces, como todas las cosas, siempre hay un trade-off que tiene mucho que ver. Y el último trade-off que diría yo cuesta caro, también tiene que ver con la discusión con respecto al tema laboral. Porque conectándome con las implicancias que esto tiene, de inmediato saltan noticias en todo el mundo que tienen que ver con el dolor que supone el hecho de automatizar o robotizar una industria o una faena, con el peligro de las fuentes laborales de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces, por ejemplo, McDonald's está invirtiendo millones y millones de dólares en poner estos cajeros de autoatención. Imagino que de acá, o todos, o casi todos, han pasado por algún McDonald's alguna vez. Algunos muy tarde de la noche, otros en un horario normal. Y en esos cajeros, en esos McDonald's, siempre se arman dos filas. Si lo miran desde un punto de vista operacional, se arman dos filas. La fila para pagar y la fila para retirar. Cuando hay mucha gente, esas dos filas se mezclan y se genera un descontrol, porque además las tiendas son chicas. O sea, no puede haber una tienda McDonald's pensando en el bajón de las 5 de la mañana cuando llegan 150 personas a la vez después de la discoteca a comprar McDonald's. Es inviable tener una tienda McDonald's con 20 cajas disponibles si es que en el día se usa una o dos, y justo en ese horario, o para cambiar el ejemplo, no sé, a la hora del almuerzo llegan 150 personas y se tienen que atender en simultáneo. Entonces, estas máquinas de autoatención te permiten simplificar ese flujo, porque el flujo que sí tiene muy operativamente optimizado McDonald's es el flujo de la producción de la hamburguesa, con las papas fritas y con todo. Entonces, no es directamente relacionado el que, como dice acá Forbes en su artículo, el que se van los cajeros. Es que los cajeros también se pueden transformar a hacer lo que ellos también hacen. Si se fijan, los cajeros reciben la plata y además te entregan el combo X. Entonces, no es directamente esa relación y está mal pensar que es necesariamente así. De hecho, un súper buen ejemplo es que entre los años 2013 y 2018, cuando la industria automotriz en Estados Unidos tuvo el mayor crecimiento en robótica y en automatización, el crecimiento de los empleos en el entorno a la industria automotriz creció un 22,9%. Entonces, ese número es tremendo. Si lo comparamos con el crecimiento del empleo en Estados Unidos en la misma época, fue en torno al 8, 9, 10%. Entonces, ahora, probablemente las personas que trabajaban en esa planta que se automatizó y que ya no eran necesarias, efectivamente tuvieron que dejar la planta. Pero en torno al mundo automotriz se generan otros trabajos, porque se pueden vender más productos, porque se tienen que exportar más, porque se tienen que agrandar las industrias que hacen las piezas y partes, los rodamientos, los frenos, etc. Y por lo tanto, el entorno de la industria automotriz crece. Claro, insisto, literalmente, probablemente la fábrica de Ford, de hecho, bueno, en Detroit hubo grandes problemas que salieron a la luz. Efectivamente, claro, a lo mejor la fábrica redujo el personal, pero la industria en total aumentó mucho la fuerza laboral. Entonces, por eso
la modificación de la fuerza laboral es súper importante como un tema a tratar cuando se habla del tema de la automatización o la robótica o el reemplazo por la automatización. Y si lo miramos del lado de la vereda del vaso medio lleno, por decirlo de alguna manera, efectivamente, bueno, hay grandes ganancias que pueden haber positivas con respecto a la robótica. Por ejemplo, aquí este dato es cuán robotizados están algunas industrias en los países. Y si se fijan en los primeros, donde está Corea, Singapur, Alemania, Japón, todos les suenan a que son países súper industrializados, con altos niveles y estándares de vida para la gente, porque también esa industrialización significa crecimiento del país. Entonces, comillas, enemigo que se podría crear con respecto a pensar en que la industrialización, la automatización, la robotización de la industria es negativo, tiene un impacto súper positivo, o se puede considerar un impacto súper positivo, dado que esto tiene un crecimiento de los países y de la economía en el largo plazo. Aquí otro ejemplo del mismo número, donde podemos ver el crecimiento, la evolución en la economía más grande, y vuelven a aparecer un poco los mismos actores, y cómo van desarrollándose estas industrias en función a la robótica, ¿sí? Si se fijan, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, no sé si les suena, pero de inmediato se nos viene, al menos a mí, se me viene a la cabeza la industria automotriz. O sea, esos 4 países son líderes en el mundo de la industria automotriz, fuera de los países asiáticos. Entonces, evidentemente hay una correlación que tiene que ver con la capacidad de crecimiento de esa industria y la robotización o la automatización que tienen los procesos de ellos. Ahora, si hacemos el análisis desde el punto de vista de la fuerza laboral, de los trabajos que tenemos todos, hay un estudio súper interesante, bastante largo, pero muy interesante, que tiene hecho la OCDE, donde hizo un estudio, un análisis de cuán probable era que una profesión o un oficio fuera susceptible a ser automatizado, o reemplazado más bien por un sistema automatizado. Donde en los primeros lugares están, qué sé yo, cosas de preparación de alimentos, limpieza, construcción, ensamblaje, choferes, etc. Que de nuevo, perdón el hablatero, pero si volvemos atrás a ver como la definición de robot, de nuevo aparece el tema de tareas que son repetitivas, tareas que son monótonas, tareas que el humano no necesariamente agrega valor. Alguien me podría decir, oye, pero es súper entretenido subirse un taxi y que el taxista te converse del día, y es entretenido, sí, perfecto, pero el servicio de transporte de punto A a punto B te lo puede hacer una máquina o te lo puede hacer la persona. No estoy diciendo que una sea más mala que la otra, lo que estoy diciendo es que es un servicio o es un proceso que es repetitivo en ese sentido. Y en el lado o en la vereda opuesta, acá abajo, no sé si se alcanza, espero que se alcance a ver bien, al menos yo lo puedo ver bien, aparecen, bueno, profesionales en general que están vinculados por ejemplo, a la educación, a la salud, gerenciamiento, administración o gestión de empresas, etc. Y que, de nuevo, insisto, es discutible porque, como les decía hace un rato atrás, también muchas compañías han ido migrando en el tiempo ciertas decisiones de negocio o ciertas decisiones de gestión a sistemas que pueden hacer la misma o tomar la misma decisión o hacer las mismas cosas de manera automática bajo ciertas reglas y patrones. Y esto es otro estudio solo para reforzar la idea, que tiene que ver con cómo se ve, al menos en Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando la robotización, que es la cantidad de robots que hay por 1000 trabajadores desde el 95 al 2017, que se ha multiplicado por 4, casi 5 veces la cantidad de robots presentes en la industria. Y si se fijan, la cantidad de trabajadores, y esto es un dato interesante,
la cantidad de trabajadores que tienen un trabajo rutinario y manual se ha mantenido más o menos estable en el tiempo, porque, bueno, ha ido decreciendo año contra año, pero también crece la fuerza laboral en el tiempo. Y si se fijan, el peso final que tiene estos trabajos rutinarios en la industria estadounidense al menos, está en torno al 20%, perdón, siendo que hace 40 años atrás, casi 40 años atrás, o 30 años atrás, estaba en un 27%. O sea, hay una migración de esa fuerza laboral, y eso es súper importante e interesante entenderlo, porque sale este fantasma como de la canibalización, como el de perder nuestro trabajo, hablo a título personal y para cualquier industria, porque llega una máquina a reemplazar. Siempre hay un humano que hay algún cambio, insisto en este concepto de poder hacer un switch en la fuerza laboral a otras tareas que pueden estar en torno al mismo sector. ¿Sí? Entonces, para muestra un botón, si vemos el ejemplo de la cereza, no sé si todos lo sabían, pero hoy día le llaman, no me acuerdo quién me dijo el otro día, el oro rojo, algo así. Donde Chile, hoy por hoy, es el exportador número 1 de cerveza a nivel mundial. A nivel mundial. Y la cereza es un producto que es hiper complicado, porque, como ven ahí en la imagen, bueno, cuando uno cosecha la cereza, la cereza, te aparecen cerezas de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, y el proceso de escoger la cereza es muy complejo, y un humano lo hace, efectivamente lo hace, pero evidentemente la productividad cambia mucho cuando te lo puede hacer una máquina. No sé si han escuchado ese dicho que dice el cherry picking. El cherry picking es precisamente por eso, porque las personas que hacían esto tenían un súper buen ojo, o sea, eran súper detallistas para poder ir y elegir la cereza correcta, la cereza del color correcto, del tamaño correcto, ayudado con, por ejemplo, estas unidades de medida, pero imagínense lo que significa estar 8 horas al día, 45 horas a la semana, 49 horas a la semana, 40 horas a la semana, parado, sentado, haciendo este sorting de cereza. Es complejísimo. Entonces, por ejemplo, en la industria de la cereza se ha generado este grado de automatización que es brutal. No sé si lo conocían, si no, los invito a buscar en YouTube un par de videos súper interesantes que lo muestran, donde estos robots, estas máquinas, lo que hacen, aunque aquí no me lo crean, porque cuando yo me enteré tampoco lo creí mucho, le sacan 8 fotos a cada cereza en una línea productiva. 8. Y cada una de esas 8 fotos es analizada con sistemas de inteligencia artificial, 8 fotos, no la misma cara, por todas partes, para poder ver la morfología, para poder ver si tiene defectos, para poder ver el tamaño, etc. Y poder determinar y poder ir haciendo el sorting de la cereza en la cereza tipo A, B, C, D, dependiendo de la industria. O sea, es impresionante lo que, o sea, yo de verdad jamás, yo cuando vi esto, que te parece si ya paso el dato de que esto lo aprendí en la clase del MBA, porque yo a los alumnos les pido que hagan también presentación al respecto, y uno de los alumnos era el gerente de operaciones, si no me equivoco, de una de las compañías de cereza en Chile, y él presentó este caso, y es impresionante. O sea, no es que me lo contó me lo contó de primera persona la persona que lo opera. Y es impresionante lo que puede llegar a ser, porque en mi cabeza, por ejemplo, estaba que esta selección era más bien por tamaño, o sea, caían solas por el hoyito si es que cabía. No, es un sistema que le saca 8 fotos, a cada cereza para poder determinar morfología, tamaño, todo, y discriminar hacia dónde tiene que moverse. O sea, es una locura. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la evolución de esta mecanización, para poner números duros, se van a poder dar cuenta que desde el año 95 al 2011 se ha aumentado casi 8 veces la productividad de producción de cerezas en el país. Y por eso, no tengo el dato, no sé en qué lugar estamos en el 95, pero hoy día, esto es el 2011, probablemente del 2011 al 2020 ese número ha subido aún más.
pero les puedo asegurar que con estos números, esta mecanización, esta automatización, este apoyo a la fuerza laboral ha permitido que los productores de cerveza, oye, no sé por qué tengo que pegar la cerveza en la cabeza, de la cereza, permiten la evolución a poder tener una mayor productividad y por lo tanto sembrar más, exportar más caro, porque pueden hacer una mejor selección, entonces pueden cobrar más caro por la cereza que es más bonita, más grande, del color más requerido, más demandado, y también ponerle otro precio diferenciador, hacer una estrategia de pricing a las cerezas que tienen otra morfología, otro peso, otro todo. Entonces, es impresionante lo que puede lograr esta mecanización y esta automatización, y es lo que como me interesa mucho que lo tengan como en consideración a la hora de entender esto, al menos en el mundo de manufactura. Si vemos el ejemplo de Falabella, acá voy a hablar en primera persona. En Falabella, no sé si lo conocen todo el proceso, rápidamente se lo explico. Hace mucho tiempo atrás creamos un proceso en la interna y en el mundo es conocido como el Click and Collect. De cara al consumidor en Chile y en los países donde operamos le llamamos el retiro en tienda, donde cualquier persona que está en falabella.com se mete al sitio y cuando elige la forma de entrega tiene dos opciones, o el despacho a domicilio o el retiro en una tienda, ¿sí? Y el retiro en una tienda significa que los productos nosotros los mandamos a una tienda físicamente, de tu elección, donde hemos incluido a Totus, a nuestras compañías hermanas dentro del grupo, como Totus y Sodimac, para poder ir a hacer la recogida. O también, bueno, en el caso de las tiendas Falabella también podemos recoger el producto del mismo inventario de la tienda. Y los clientes se acercan durante el día a retirar el producto, ¿sí? Eso a grandes rasgos lo que es este proceso. Ahora, no hay que ser un experto en teoría de cola para darse cuenta o analizar que esto es un proceso súper crítico cuando el volumen crece, porque el espacio físico para poder atender a clientes es tremendamente complicado. Y ese espacio físico para atender a clientes es porque nosotros lo tenemos súper estudiado y también es bastante obvio. La gente cuando se acerca a retirar un producto a las tiendas, se acerca siempre en los mismos horarios, se acerca siempre en horarios donde sale del trabajo o en la hora de almuerzo si es que le queda la tienda cerca. Y por lo tanto, si es que, por poner un número, 1000 clientes eligieron el retiro en una tienda, no es lineal la forma, los clientes no se comportan de manera uniforme durante el día para hacer los retiros. No es que todas las horas es 1000 dividido en 10 horas de apertura de la tienda. No. Es un 30, un 35, un 40% de sus clientes van justo a la hora más peak. Entonces, ante este escenario, nosotros como equipo en Falabella nos pusimos el desafío de decir, bueno, ¿cómo mejoramos este proceso? Porque es un servicio que a los clientes les gusta. Y es un servicio que es tremendamente relevante y que, en lo personal lo digo con mucho orgullo, creo que ha sido un factor diferenciador en la industria de e-commerce en Chile, porque es un servicio que es muy, muy, muy requerido por los clientes. O sea, la mayoría de los clientes que compran en falabella.com eligen como forma de entrega el retiro en una tienda. Entonces, el dar un mal servicio es tremendamente doloroso para nosotros, y efectivamente la forma de hacerlo tiene que ver con productividad. Entonces, no les quiero dar la lata, tampoco les quiero dar la fórmula de la Coca-Cola, pero en términos simples, cuando tú tienes un proceso tan crítico que se concentra en una hora y media de operación, evidentemente una de las cosas complejas que tienes de partida es, por ejemplo, los turnos. Porque si la hora peak es, por ejemplo, olvidándonos de la pandemia, entre las 6:30 y las 8 de la noche, 6:30 de la tarde y 8 de la noche, en esa hora y media, llega este 30, 35, 40% de la gente que compra en el día. Eso quiere decir que para tener la suficiente gente en ese horario, tengo que tener horas antes y horas después gente mirando el techo. Porque para llegar a tener ese volumen, efectivamente tengo que haber tenido un turno de gente que pueda estar ahí. Y además, se me limita el espacio, porque
en épocas normales, si vendemos X, en épocas peak, como los Cyber Monday, la Navidad, el Día de la Madre, etcétera, se vende 3, 4, 5, 6 veces por lo que se vende un día normal. Y por lo tanto, esos números significan que tenemos que aumentar la capacidad de un día para otro 6 veces, 10 veces. Y eso es una locura, en cualquier industria o en cualquier servicio es impensado. Entonces, dándole vuelta a todo esto, llegamos a una compañía que se llama Cleveron, que son de Estonia, donde ellos tienen una máquina que permite hacer el flujo de la entrega de una manera total y absolutamente robotizada. Aquí les voy a explicar un poquito el video, no tiene ningún sonido de explicación, pero una de las gracias que tiene es que cuando los productos entran a la máquina automáticamente, que son cargados de forma manual todas las mañanas, a través del láser mide el tamaño del paquete y por lo tanto cuando los ordena dentro de este shuttle, no sé si alguien es familiarizado con el concepto del multi-shuttle, lo almacena de manera eficiente, porque los almacena por tamaño y por lo tanto ubica perfecto el volumen de espacio que tiene. Esto sí no sé si conocen los lockers, que hace un tiempo atrás algunas compañías intentaron hacer en Chile y en el mundo se ha intentado bastante. Esto es como la versión evolucionada de los lockers, porque los lockers una persona tiene que acercarse, ir, tomarlo. Estas máquinas miden 5 metros de altura, se pueden esconder, dejar una pura boca, entonces el proceso es bastante más eficiente. Y lo que es más una locura lo eficiente que es que se demoran 12 segundos en entregarte. Desde que tú pones el código QR encima del aparato, se demora exactamente 12 segundos. De hecho, bueno, aquí les puedo poner un ejemplo para que me crean. No sé si alguien estará con el cronómetro en la mano ahora, pero se demora exactamente 12 segundos en la máquina ir a buscar el paquete, en promedio. O sea, si el producto justo está muy cerca de la boca de entrada, evidentemente van a ser, no sé, 3, 4, 5 segundos. Y si está muy lejos, una máquina que mide 20 metros puede demorarse, no sé, qué sé yo, unos 18 segundos. Entonces, este tipo de robotización, lo que permite automáticamente para nosotros como Falabella, como servicio, es poder ampliar la cobertura que tenemos los clientes. Y esa ampliación de cobertura también va de la mano de entregar un mejor servicio. Y es lo que nosotros al menos estamos abocados de poder entregar un mejor servicio. Porque de lo contrario tendríamos que limitarlo. Y limitarlo es cortar las piernas al negocio. Entonces, esta automatización entrega un mejor servicio, es más rápido. Efectivamente no tiene una cara visible, no hay nadie que te diga hola, buenos días, pero perfectamente puedes poner una persona anfitriona que te ayude. De hecho lo hacemos porque todavía hay gente de mayor edad que le cuesta este tema del código QR o no lo entiende, entonces tenemos asesores ahí que lo ayudan, pero es algo que al menos para nosotros llegó para quedarse. Hoy día están 2 tiendas, cerradas por supuesto hoy día, que son los Domínicos y la Dehesa, y estamos empezando a rodear fuertemente ahora para que cuando termine la pandemia, o perdón, el confinamiento al menos, ya tengamos un par de tiendas más arriba. Tenemos Plaza Egaña para los que viven por ahí, para que lo vayan a ver cuando abra. Va a estar disponible en la tienda Puente, en Santiago Centro, y estamos eligiendo un par de lugares más dentro de la región metropolitana para poder llegar con mayor agilidad, con mayor rapidez y con un servicio mucho más premium a los clientes. Ahora, evidentemente el trade-off que alguien me podría preguntar tiene que ver con, claro, tenemos que hacer un cambio en la fuerza laboral, pero el cambio no necesariamente significa sacar gente, porque esa gente que hoy día está haciendo un trabajo que es más repetitivo, por ejemplo, recibe los paquetes, se va a una bodega, los guarda en una bodega, le hace un scan, etcétera, etcétera, hoy día en la mañana hace eso y después el resto del tiempo en una tienda se puede dedicar a hacer otras cosas. Entonces, hay un círculo virtuoso en torno a esto que es bastante relevante, ¿sí? Y un impacto que tuvo esto también para nosotros, y lo comento acá también con harto orgullo, tiene que ver con cercanía con los países y con industria, donde nosotros nos acercamos y hacemos colaboración entre los países. Hace un tiempo atrás, en enero, vino la presidenta de Estonia, que es el país de donde esta compañía, que entre paréntesis es un país que está hiperautomatizado, o sea, el 95-97% de los servicios básicos que se hacen en el país, desde sacar un carnet o un pasaporte, son todos hechos de manera virtual.
y solo la entrega de un documento puede ser física. Todo el resto está todo automatizado. Y en ese entonces vino la presidenta a hacer una colaboración acá con la presidencia de Chile, y aprovechó de ir a vernos como un orgullo para ellos nacional de que un producto de Estonia, o sea, estamos hablando de un país de 1,5 millones de habitantes que está perdido en el Báltico, está en un país como Chile y estamos haciéndolo en nuestros 4 países, en Colombia, Argentina, Perú, Argentina. O sea, es tremendamente relevante lo que genera o el movimiento que genera esto también a todo nivel. ¿Sí? Entonces, si volvemos a aterrizar un poco del lado más académico y nos planteamos en torno a la nueva realidad, esta nueva realidad de tipo pandemia, la pregunta es, bueno, ¿y qué cambia con lo que estoy mencionando? Y bueno, lo primero que cambia, diría yo, es que, bueno, no cambia para siempre, ¿eh? Por favor, acá no hay cambios que son para siempre, pero sí en lo inmediato, una de las cosas que sirve es que la agenda, no sé si se han fijado cuando van al supermercado, como que todo el mundo anda tratando de andar lejos de la gente, como que uno quiere estar lo más lejos posible, le ponen esas micas los cajeros para... O sea, lo del trato humano ya es poco. Insisto, ahora, cuando estemos todos vacunados, lo más probable es que no nos dejemos de abrazar por hartos días. Pero por ahora el tema de la distancia es bien importante. Entonces esto del trato humano en la cara visible es algo que hoy por hoy es una desventaja. ¿Sí? Y además hay otras cosas positivas que tiene esto, como por ejemplo, y hablo de nuevo a título personal, tiene que ver, por ejemplo, con que nosotros podemos proteger a los trabajadores. O sea, todos los trabajadores que hoy día estaban en una tienda haciendo su atención con clientes pueden hacer otros servicios o pueden hacer otros turnos para poder, menores turnos, para evitar los contagios, para evitar los tránsitos en la calle. Y evidentemente hay cosas bastante lógicas, como por ejemplo que estas máquinas, estos robots no se enferman, no se asustan. Cuando digo no se asustan es porque también hay muchos trabajos donde la gente está asustada válidamente y no quiere ir a trabajar. Al menos en nuestro caso es válido que no quieran y se pueden quedar en la casa, pero eso es un problema para el tema de los turnos. Entonces, evidentemente es algo que también es algo positivo. Y tampoco dar licencias preventivas. Cuando me refiero a licencias preventivas, me refiero a que hoy día en algunos lugares te exigen que cuando tú encontraste a una persona que tiene contagio positivo, toda la gente que estuvo en su entorno tiene que tener una licencia preventiva. Aquí la máquina no tiene licencia preventiva, así que nos podemos evitar también esa parte. Entonces, para ir cerrando, estoy bien en el tiempo, me parece. Para ir cerrando un poco la discusión, que el otro día también me lo preguntaban en una clase, es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto? Entonces, lo primero, así como punto relevante que me gustaría decir es que, a título personal, es que no hay que tenerle miedo a la robótica, a la automatización. Todo lo contrario, yo creo que son amigos de nosotros y que ayudan mucho a los países, a la industria a evolucionar y a crecer con velocidad. Lo que sí hay que hacer muchos esfuerzos para la adaptabilidad, para migrar la fuerza laboral, para darle herramientas técnicas a la fuerza laboral para poder adaptarse a estos cambios. Eso diría lo primero. Lo segundo, el otro día también me preguntaban, bueno, ¿y esto qué quiere decir con todo esto? ¿Que ahora tenemos que ponernos a invertir como locos? Bueno, la verdad que no. O sea, la pandemia en algunos casos está acelerando algunas decisiones, pero la decisión de fondo tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato atrás, que tiene que ver con la productividad. Estar en una pandemia, la pandemia se acabará en algún día, o sea, invertir $3 millones en una máquina para que terminada la pandemia ya sea buena, pero no sea tan importante, tampoco es lo que hay que hacer. Entonces, hay que tener paños fríos, pero sí de todas maneras, y esto es algo que yo creo que es positivo, se ha acelerado de alguna manera las decisiones, o esto empuja las decisiones porque nos hemos dado cuenta en distintos sectores que el no tener ciertos procesos de manera más automatizada, digitalizada o robotizada es una desventaja. El otro día algunos alumnos me contaban del ejemplo en los bancos,
donde, claro, hoy día eh, se habían dilatado para poder automatizar este proceso. Evidentemente hoy día alguien se está pegando latigazo en la espalda porque, bueno, ahora ya es tarde. O sea, no es que sea tarde, pero hacerlo hoy día, normalmente estos procesos de cambio demoran meses o años. O, por ejemplo, otro alumno me contaba que trabajaba en una compañía que vendía huevos, no de las más grandes, pero mediana, pequeña, y nunca quisieron invertir en un sistema que automatizara el proceso de empaque de los huevos. Y hoy día están con muchos problemas porque tienen un montón de ausentismo en el equipo que hacía eso, y evidentemente están en desmedro de otras compañías más grandes que sí lo tienen, y por lo tanto están vendiendo menos. Y están viendo cómo el resto de las compañías, que en saber decir el huevo está carísimo, le está yendo fantástico, y ellos, por no haber invertido a tiempo en la robotización y automatización de sus procesos productivos, los dejó atrás con la competencia. Entonces, por eso quiero insistir y quiero hacer este corolario de que la evaluación, si bien esto empuja, acelera, el racional para hacer las decisiones es la misma, no cambia la razón por la cual hacerlo. Pero sí, ahora es cuando es el momento de decir, bueno, no importa si viene otra pandemia, porque capaz que no venga en 100 años más o capaz que venga otra en 3 años más. Ojalá que no. Pero sí, la robotización y la automatización son cosas que se tienen que evaluar, se tienen que hacer para que las compañías donde trabajamos o somos dueños crezcan y para que ayuden a crecer la industria y el país, desde luego. Así que eso, don Daniel. Hola Francisco, ¿han llegado algunas preguntas que Dispare nomás. las voy a tratar de aquí resumir? Mira, hay alguna preocupación aquí. Javiera pregunta, sí, bueno, sabe que Falabella ha automatizado bastante su centro de distribución, y lanza la frase de si cree que este tipo de tecnología se pueda crear en Chile y no importar. Tremenda pregunta. Mira, lamentablemente nosotros en Chile, y aquí estoy hablando a título personal, hemos hecho grandes esfuerzos como país en la exportación de productos no terminados. Somos malos exportadores de servicios de tecnología. Somos súper buenos de fruta, de piedra, como le digo yo a la industria del cobre con respeto y cariño. Pero se ha hecho poco con respecto al tema de la exportación de este tipo de cosas. Y efectivamente, todas las máquinas que hemos comprado son máquinas importadas, donde países como Alemania, incluso el ejemplo que les da de Estonia, nos lleva años de adelante. Yo no lo descarto que algún día se haga, pero lamentablemente hoy por hoy, cuando tú tomas la decisión de hacerlo, creo que a Javier, si no me equivoco que se llamaba, o yo mismo, me daría susto hacerlo con una empresa que lo hace por primera vez. Entonces, siempre uno, cuando toma estas decisiones, va con cierto resguardo a tratar de hacerlo con una compañía que está, no sé, que ha hecho 30 implementaciones en el mundo y por lo tanto tiene cierto nivel de tranquilidad de hacerlo. Perfecto, gracias. Mira, hay otras preguntas que las voy a juntar en una sola, que la hizo Rubén y Omar, que tiene que ver con, en el caso de Falabella, estas automatizaciones presuponen despidos de gente, concretamente. ¿Falabella tiene algunos planes de reconversión o cómo ve ese aspecto la empresa? Es que precisamente ese es el error, y eso es lo que traté de transmitir, me parece que no quedó claro, así que lo voy a insistir. Acá no hay despido necesariamente. Esto es al revés. Hoy día, ¿qué es lo que pasaba supongamos que no tenemos máquina en una tienda? Lo que pasaba es que, voy a inventar, teníamos 20 personas contratadas para hacer todos los turnos de la semana de lunes a domingo. Y para los periodos peak teníamos que contratar a 30 personas más a plazo fijo, una semana, un mes, 2 meses, y después no se le renovaba contrato. Eso lo hacen todas las industrias de retail, etcétera, porque toda la gente en Navidad se genera un incremento de la fuerza laboral, etcétera, por lo mismo.
Acá la máquina te permite tener un proceso estable de tiempo, porque la máquina está ahí y te puede entregar tanto 1000 entregas al día como 500 entregas al día y no te cuesta ni, o sea, evidentemente la productividad o el costo por unidad puede cambiar, pero no necesariamente es una complejidad desde el punto de vista de gestión. Y la gente que antes trabajaba ahí puede hacer otras cosas que tienen que ver con, qué sé yo, ordenar mercadería, apoyar el proceso de venta, etc. Entonces, hay reconversión de la gente, no necesariamente es despido de la gente, ¿sí? Y esto, insisto, no solamente en el caso Falabella, yo di ese ejemplo cuando estaba haciendo la pregunta, pero en toda la industria está. O sea, en el caso de la cereza, les aseguro que de un día para otro no pasaron, de hecho, si se fijaron, no pasaron un día para otro en aumentar la productividad, fue aumentando de a poco. Y en la medida que va aumentando, tú vas creciendo y vas requiriendo más gente porque creces también. Entonces, se contrata más gente, se contrata proporcionalmente menos gente, pero como estás creciendo, terminas contratando igual más gente en el tiempo. Perfecto, gracias. Mira, Cristian tiene una pregunta bien larga, pero dice relación con que en este periodo de pandemia, por lo visto, se ha crecido mucho las compras por Internet y al parecer Falabella ha extendido sus tiempos de entrega y en ese sentido querían saber si se está automatizando las bodegas o el reparto u otro tipo de actividades en la empresa. Sí, mira, acá, sin ánimos de criticar a nadie, pero en una crítica global a la industria, la logística en Chile tiene grandes desafíos. Y si bien es cierto, en Falabella, por ejemplo, tiene un centro de distribución automatizado, como lo comentaban por ahí, que es sabido, se invirtieron 90 millones de dólares en un centro de distribución hiperautomatizado. La verdad que eso nos permitió tener un proceso donde podemos hacer un picking bastante eficiente y poder salir de nuestras bodegas con muchos productos según se va dando la demanda. Pero nadie estaba preparado para esta pandemia. Y nadie estaba preparado para que el e-commerce, como me imagino varios han leído por acá, crezca 3, 4, 5 veces, no Falabella, la industria e-commerce. Y lo que no crecía de e-commerce, se han levantado un montón de tiendas que antes no tenían e-commerce y que por tiendas cerradas necesitan seguir haciendo flujo caja y están empezando a vender a través de e-commerce. Y todo eso sale bajo los mismos canales, los mismos transportistas. No quiero mencionar a ninguno para que nadie se sienta ofendido, pero hay 3, 4, 5 compañías de courier grandes en Chile que hacen la distribución y evidentemente ellos no estaban preparados para un 4x en el e-commerce, para el B2C. Entonces, eso también ha sido un desafío. Ahí, lamentablemente, desde el punto de vista de automatización o robotización hay poco. Sí hay muchos sistemas que permiten dar o fluir información, pero los volúmenes o la entrega, en este caso, del transporte en el e-commerce, termina siendo siempre con una interacción humana, una persona que maneja, que llega a tu casa, que te lo entrega, que tiene que leer una hoja de ruta, etc. Entonces, ahí hay menos automatización, como se pone desde el punto de vista logístico, dentro de la caja, o sea, dentro de los CD, sí hay mucha automatización, pero para afuera hay menos. Hay más sistemas de ruteo, etcétera, pero todo eso se han visto y todos nos hemos visto colapsados por los volúmenes de crecimiento de la industria e-commerce. Perfecto. Mira, una pregunta bien interesante de Katia Núñez. Dice, ¿el costo de automatización robótica permite la entrada de empresas pequeñas? No sé si entiendo de la pregunta. O sea, si empresas pequeñas pueden entrar ¿a eso se refiere? Así lo entiendo yo. Si hay una oportunidad para que empresas pequeñas quizás traigan su robot y generen nuevos negocios. Que empresas pequeñas hagan su... Bueno, en Chile se hicieron algunos intentos de hacer sus lockers, de hacer compañías de locker para venderlo. En Chile no aprendió mucho el tema de los lockers. Estas son tecnologías bastante complejas. La misma pregunta anterior del tema de la compra, de dónde hacerlo. Ahora, si la pregunta era con respecto a que empresas chicas hagan estos robots, yo no lo recomendaría por ahora, porque la verdad es que hay que tener volumen. O sea, no quiero ser majadero con esto. O sea, evidentemente hay que tener un volumen importante para poder acceder a las productividades que supone rentabilizar la inversión de un sistema como automatizado como estos, que son caros. Entonces, una compañía, en el ejemplo de las cerezas, que mueve 20 toneladas versus las 1000 que mueve otra, evidentemente tener un sistema tan automatizado no le da los frutos desde el punto de vista de productividad y costo que corresponde. Perfecto. Hugo Loyola pregunta,
tengo interés en implementar RPA para procesos back office, contabilidad, tesorería, compra. ¿Sabes de algún ejemplo en Chile que esté aplicando automatización en estos procesos? Todos los bancos lo están haciendo como locos. Hoy día están todos los bancos en eso. Eh, y algo que yo, lo de RPA, yo se lo recomendaría absolutamente a todas las empresas que tienen procesos de back office muy pesados. Desde luego los bancos, como lo mencionaba, y como ahí da el ejemplo, y hay hartas empresas que lo hacen, ¿eh? Hay empresas más chicas, hay consultoras que te cobran una millonada para procesos más grandes, y hay empresas más chicas que también se dedican a hacerlo, y también, ¿por qué no se pueden hacer algunos desarrollos propios, hacer diseño y desarrollo in-house con equipos tecnológicos que hagan esos desarrollos? Yo no lo descarto para nada, ese tipo de cosas, sobre todo en el tema de los diseños de software y desarrollo de software, no descarto para nada el poder hacer temas de manera autónoma. Perfecto. Hugo Paz pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión en automatización en promedio? Chuta, es que es súper relativo. Mira, por ejemplo, el otro día en una clase comentábamos con un alumno una máquina que tuvo un retorno de inversión en 3 meses, por aumento de calidad de la toma de unas muestras y porque era una máquina barata. Hay industrias donde el retorno de inversión dura 5 años. En la minería los retornos de inversión son en torno a los 10 años. Es súper relativo. La verdad que aquí la decisión, cuando se hacen casos de negocio y se evalúa los retornos de inversión, está súper relacionado a la industria, al flujo de caja, a la capacidad de inversión, a la capacidad de crédito de las empresas. Típicamente se habla de que la tecnología debe tener retorno de inversión entre 2, 3, 4 años máximo. Pero insisto, súper relativo, o sea, depende mucho de lo que de qué parte del proceso o cuán complejo es el proceso que tú estás diseñando o reemplazando por una automatización. Perfecto. Carlos pregunta, ¿es un buen comienzo automatizar el click and collect? Aunque parece poco relevante, ¿qué otro proceso podría ser automatizable en Falabella? Bueno, yo discrepo que sea poco relevante, pero desde luego hay un montón de procesos que tienen que ver, por ejemplo, también con el tema de RPA, donde se tienen que tratar de automatizar. Ya se automatizó bastante el proceso de la logística interna, como lo comenté. Y hay otros procesos internos también que se van automatizando, que tienen que ver con la recepción de carga en las tiendas, también que tienen que ver con flujo normal de las compañías de retail. Pero yo discrepo totalmente de lo poco relevante que menciona, porque para mí que un cliente salga feliz de la tienda por una atención de lujo y rápida vale más que cualquier otra cosa. Perfecto. Katia Núñez pregunta, interesante el tema, ¿se podría considerar para automatizar procesos en salud pública que tienen mucha demanda? Bueno, eso no sé si era pregunta. Mira, hay un caso, de hecho existe, hay una empresa india que está automatizando el proceso de análisis de imágenes y está vendiendo un servicio de análisis de imagen donde tú en los sistemas públicos o privados haces toma de imágenes y ellos con robots de inteligencia artificial hacen un análisis de la imagen. Estamos hablando cuando digo imágenes de, qué sé yo, radiografía, escáner, etcétera, y dan una primera impresión con cierto grado de efectividad para después ser revisados por un equipo más reducido de doctores. Entonces, se están haciendo también hartos esfuerzos ahí. Lo mismo con la toma de muestras de sangre o de otro tipo de fluidos para hacer análisis en el mundo. Hay harto de eso, ¿eh? Hay mucho. Lo que pasa es que como el tema de la salud es algo más delicado, siempre se tiende como a desconfiar. O sea, no sé si les pasaría a ustedes, pero si me están revisando un tumor y me lo analiza un sistema de inteligencia artificial, igual yo le pediría a un doctor que me lo analice. Entonces, por eso es un poquito más delicado. Pero desde luego hay bastantes esfuerzos de automatización en la salud. Y hay otro ejemplo bien simpático en Corea, si no me equivoco, donde se pusieron robots, y ahí sí robots humanizados, que hacían ciertas tareas pesadas en las clínicas o en los hospitales, como por ejemplo trasladar pacientes, levantar pacientes de las camas, hacer entrega de medicamentos, etc. Que
tuvo un problema ese hospital y tuvo que dar de baja el servicio, y me imagino que hoy día están un poco arrepentidos, pero fue un caso bastante simpático que pasó hace un par de años atrás. Si no me equivoco, fue en Corea. Mira, hay dos preguntas que hablan o tienen inquietud respecto a conocer el funcionamiento de los call centers y de los chatbots que usa la empresa, si tienen automatizado en esas áreas también. Mira, hoy día yo creo que todas las empresas tienen de alguna manera u otra puesto la automatización de los call centers en los chatbots. En todas las empresas que reciben llamadas para preguntas, o no todas, pero la mayoría, se han diseñado ciertos bots de respuesta automática para preguntas frecuentes. Como por ejemplo, oye, ¿a qué hora abre la tienda? Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial entienden bastante bien las preguntas, por eso yo ponía ahí la imagen de Siri, porque uno perfectamente hoy día puede hasta tener una conversación con Siri o con Google, con el sistema Google de Android. Y también se hace mucho en la industria de salida, en la llamada que hacen los call centers, por ejemplo, de cobranza, o los call centers que hacen venta o marketing, donde antiguamente lo que hacía la gente era marcar, o con un sistema apretar un botón para marcar, esperar el tono, que alguien conteste y recién empezar a hablar. Y una llamada de 3 minutos, esperar 30 segundos, es no menor el tiempo que estás, comillas, perdiendo como persona del call center para hacerlo. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial te permiten derivar las llamadas cuando ya la persona que tú quieres contactar esté. Y eso se hace mucho y, comillas, se paga solo, porque efectivamente tú te ahorras gente, o más que ahorrarte gente, porque de nuevo no es reemplazo, sino que tienes una mejor productividad y por lo tanto puedes hacer más llamadas en menos tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por eso esos sistemas ayudan bastante. Lo mismo con los chatbots. Tú en una página web ves una cosita de chat, tú pones, hola, ¿qué tal? Me interesa este tema, y ahí recién le llega a una persona que empieza a interactuar contigo. Perfecto. Iván Poblete pregunta, en caso de los robots de empresa extranjera, ¿cómo lo hace Falabella con el servicio y la mantención? ¿Compra directo, tiene personal para el mantenimiento o lo contrata directamente al proveedor internacional? No, esto no tiene que ver con Falabella. Típicamente cuando tú contratas un servicio de una empresa extranjera, esa empresa tiene que tener un servicio de mantención y de apoyo en el país, o en este caso incluso en la región. Cualquier empresa, o sea, cualquier sistema que compres de alguna empresa extranjera, tienes que tener un servicio local. Y eso es responsabilidad normalmente de la empresa. Por ejemplo, el ejemplo que les da de la robotización de los centros de distribución y todas estas máquinas que vienen de Alemania. Bueno, en general Chile es un país bastante industrializado en ese sentido en los centros de distribución, entonces la mayoría de esas compañías tienen acá ya sea una subsidiaria o tienen un partner que les hace el servicio de mantención o de reparación en caso de problemas. Así que eso sería una integración vertical como Falabella o cualquier compañía querer hacerse cargo de ese tipo de cosas. Falabella no es una empresa de tecnología de robots, así que malamente podríamos tratar de nosotros hacer la mantención y eso. Es pega de la persona a quien tú le compras normalmente hacerlo. Perfecto. Y yo creo que ya estamos cerrando. Las últimas preguntas que tengo acá serían, ¿qué desafíos tienen las universidades ante estos cambios? Y muy buena presentación. Y otra pregunta que hacen más abajo es, ¿cómo crees que la pandemia va a cambiar los comportamientos de compra hacia el futuro con mira a la automatización? Déjame responder la segunda primero. Yo creo que evidentemente una de las cosas buenas que trae la pandemia, buenas quizás para algunos, no para otros, tiene que ver con que la gente obligadamente le perdió miedo al e-commerce. Y el crecimiento que ha tenido el explosivo el e-commerce en Chile y en el mundo tiene que ver porque no hay otra alternativa. O sea, no quieres salir de la casa o de frentón lo que quieres comprar está cerrada la tienda y no hay cómo comprarlo y por lo tanto te ves de alguna manera obligado a usar un servicio de e-commerce para ello. Y en ese sentido, más que la robotización, la digitalización de las empresas para llegar a poder tener una experiencia similar, o como llamamos en el retail, omnicanal, con respecto a su sitio web, con respecto al e-commerce, es súper importante. Todo tipo de empresas, estoy hablando desde negocios chicos hasta negocios grandes. Se sorprenderían, yo no quiero dar nombres para no pelar a nadie, pero se sorprendería la cantidad de compañías que en Chile,
compañías de prestigio, no tenían un sitio e-commerce bueno, robusto, para poder operar, y esto evidentemente los va a forzar y va a empujar mucho eso. Ahora, yo no creo que los clientes dejen de querer ir a una tienda, o no en el horizonte del largo plazo cercano, del largo plazo de 10, 15, 20 años. Y esta pandemia, claro, evidentemente, si volvemos a alguna relativa normalidad de aquí a un par de meses, evidentemente va a ser complicado ir a una tienda, cualquiera afuera, hay temas de aforo, etcétera. Por lo tanto, en un principio lo va a hacer, pero cuando ya todo se libere y todos estemos vacunados, ojalá pronto, lo más probable es que todo va a volver comillas a la normalidad. La única diferencia va a estar en que va a haber un giro, porque la gente hoy día que está usando el e-commerce le está gustando, se está sintiendo cómodo, y por lo tanto, post pandemia capaz que salga a pasear a una tienda, pero la compra la puede seguir haciendo en e-commerce. Ahora, con respecto a la pregunta de la universidad, y es una buena pregunta porque ahí Daniel si quiere también complementar, pero uno de los temas interesantes que está pasando con la educación en general, y es un tema que a mí me apasiona bastante. Vengo de una familia, un padre profesor, así que es un tema que a mí me apasiona mucho. Tiene que ver con cómo cambiamos la forma en entregar educación a los alumnos, cómo les entregamos herramientas para que vean esto como parte de, comillas, la forma obligatoria, como en su mindset de cómo ver el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me invitaron a hacer clase al MBA, el equipo del MBA fue súper receptivo en unas conversaciones que tuvimos donde yo pude, dentro de las opciones que di, fue cambiar el programa del ramo que doy, que se llama Gestión de Operaciones 2, para incluir estos temas, que me parecían muy relevantes y atingentes a la realidad actual. Entonces, no tener estos temas en una carrera tipo MBA, a mí me parece que corre el riesgo de estar en desmedro de otras donde yo no sé si Harvard lo tiene, pero seguro que se discute. Acá a mí me gusta ponerlo sobre la mesa y que los alumnos puedan verlo y discutirlo y abrir el horizonte también. No sé si dije algo apropiado, don Daniel. No, bien, bien. Súper bien. ¿Más preguntas, Manuel, o vamos cerrando? Hay varias preguntas. No sé si tenemos tiempo, Francisco. ¿Un par más y cerramos? Bueno. En virtud de la hora. Bueno, varias felicitaciones a la exposición, buena presentación, aquí está en el chat. Carlos pregunta, en una lámina mostrabas que los errores que se cometían con la automatización eran más caros. ¿Puedes explicar brevemente tu experiencia? Claro, mira, por ejemplo, en el centro de distribución, olvidemos de la pandemia por un segundo. Suponte que un par de personas fallan, tuvieron una buena fiesta el día anterior y no llegaron a trabajar. No te afecta mucho la productividad. Pero si la máquina que le compraste a estos gringos, a estos alemanes, te falla y se te cae un día, es un día que pierdes de picking. Y perder un día de picking, estamos hablando de bastantes miles de unidades que tienes que mover en un día. Entonces, los errores, cuando tú tienes un sistema muy automatizado, los errores significan paras importantes que en el tiempo duelen mucho. Y por eso está ese trade-off, o sea, te entrega una mayor productividad. En el largo plazo, normalmente tú aprendes de esos errores y bueno, la máquina falló una vez, pero no vuelve a fallar la segunda vez por lo mismo. A veces te falla porque una correíta se cortó, a veces falla porque el software que comanda esta cuestión no anda bien, a veces puede fallar porque los sistemas de electricidad secundario no anduvieron bien, pero de una otra manera puedes tener esas fallas y lo importante ahí es que como compañía, el rubro que sea, tener alternativas para poder mantener algún grado de operación semi-automatizada para no perder el día o lo que signifique. Ejemplos de eso hay un montón en países y en industrias hiperdesarrolladas. Hasta Toyota, japonés, super pro, se le ha caído las líneas productivas un montón de veces, o, por ejemplo, robots que generan o ensamblajes que tienen defectos posteriores. Entonces, es costoso en ese sentido. Máximo Boch, de nuestro RI, pregunta, ¿qué están haciendo en la automatización? Le mando un saludo, porque fue profesor mío de marketing hace unos cuantos años. Bueno, de mucho aquí, me imagino. De mucho. ¿Qué están haciendo en la automatización de la cadena reversa?
Mira, ahí eso es un súper buen desafío, ¿eh? O sea, sobre todo en el retail, la logística inversa es un tema súper relevante y de hecho se torna más relevante cuando el retail evoluciona. Nosotros como Chile, como continente, estamos, yo diría, unos 5 o 6 años atrás de Europa, especialmente de Inglaterra. Me refiero a los volúmenes, etcétera. En Chile el e-commerce pesa algo así como el 7-8% de la industria retail. En Inglaterra pesa un 20-25% del retail. Entonces están bastante más adelantados. Ahora, en esa evolución lo que ha pasado es que también se empiezan a comprar productos que son más susceptibles de evolución, como el vestuario o el calzado. Y la gente cada vez le pierde más miedo. Y lo que ha terminado pasando en algunos países es que la gente, porque tú no sabe bien su talla y compra 3 productos y devuelve 2 que no le quedaron. Ahora, eso supone un desafío súper grande en la logística inversa. Y ahí las compañías que tienen presencia física tienen una ventaja porque, comillas, es sencillo hacer la devolución. Pero también nosotros en particular estamos haciendo algunos esfuerzos para tratar de automatizar ese proceso. Por ejemplo, con estas mismas máquinas, donde sin necesidad de alguna intervención humana tú puedas ir y dejar tu producto en estas máquinas, así como retiras, puedes dejar en la máquina, para que posteriormente en un proceso de revisión se te devuelva la plata sin tener que haber hablado con alguien. Pero desde luego para el retail la logística inversa es un tremendo desafío porque es el proceso que evidentemente menos se quiere, pero el que puede generar una gran diferencia entre un muy buen servicio y un servicio bueno. Perfecto. Y la última, creo yo, te preguntan, los proveedores de Falabella, ¿cómo le ha afectado esta automatización? Y se le impacta realmente, y si están preparados para ese cambio. Mira, los proveedores el impacto es indirecto, pero súper positivo. Esto lo digo, de nuevo, lo digo yo, es una apreciación mía. Yo creo que tener un muy buen servicio de Click and Collect en Falabella ha sido un gancho para que como compañía podamos vender más, porque es un servicio que a los clientes les gusta mucho. Hay una encuesta que hacen los retail que se llama NPS, que te permite saber cuánto le gustan algunos servicios en particular a los clientes y esto es uno de los servicios que los clientes más prefieren. Y de hecho, como les comentaba, las entregas con retiro en la tienda son de preferencia de los clientes. Entonces, si tú tienes un muy buen servicio, en el círculo virtuoso lo que termina pasando es que tú puedes vender más. Y si puedes vender más, tus proveedores, que son parte de tu canasta de compra, también venden más. Y ahí, hoy día con el marketplace, los proveedores que están accediendo a los sistemas de marketplace pueden acceder a este retiro en las tiendas. Y desde luego nuestro proveedor histórico y desde luego nuestras compras. Entonces, todo el círculo que está en torno a la venta de Falabella gana mucho si es que este servicio es bueno. Si fuera malo y en vez de ganar venta tuviera un mal servicio y tuviéramos perdiendo venta, todo el mundo estaría reclamando. Pero si es un buen servicio, tú entregas un servicio de calidad, y esto aplica para cualquier industria, todo tu entorno se ve beneficiado porque crece la industria total. Perfecto, gracias Francisco. Bueno, ya estamos en la hora. Quedaron algunas preguntas, pero en respeto a la hora quedamos hasta aquí. Perfecto. Solo dar las gracias a Francisco por su muy buena experiencia, conversación y haber compartido todos estos temas importantes que tiene Falabella con nosotros, pero muy ligado a la academia. También darle las gracias a los participantes que estuvieron acá esta noche. Los dejamos cordialmente invitados a la webinar de la próxima semana. Les vamos a informar en los próximos días la temática y el horario. Así es que gracias nuevamente y muy buena noche.